Hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Que allá atrás tenemos unas manitas levantadas. Les damos un aplauso, hermanos. Pues Dios les bendiga mucho, esperando que el Señor les siga hablando a sus vidas y pues bienvenidos, hermanos. Antes de empezar, hermano, me gustaría que comentáramos algo. Aparte de que tenemos algunas actividades el día de hoy, entonces vamos a procurar apurarnos. Vamos a pensar algo, hermano. Pensemos que estamos ahorita en un barco y las olas empiezan muy fuertes y usted tiene la oportunidad de reprender algo. ¿Qué reprendería, hermano? Si esto es un barco y las olas están muy fuertes y el Señor le permite el poder reprender algo, ¿qué reprendería usted? ¿El viento? ¿Quién más? ¿El mar? ¿El agua? Precisamente, hermano, quizá nosotros en nuestro entendimiento pudiéramos decir, pues bueno, si el problema es el agua, las olas, pues vamos a reprender las olas. Sin embargo, hubo una situación con los discípulos que quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en el libro de Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Quiero que ponga usted mucha atención. Amén, hermano. Dice así, Jesús calma la tempestad, trae por título. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie para buscar la alianza del Espíritu Santo en esta tarde. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, como dice en el libro de los Salmos, entrar por tus puertas, Señor, con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza. Gracias, Señor, porque nos permites el alabarte, porque solamente usted, Señor, es el digno, Señor, de ser alabado, de ser glorificado, Señor. Gracias porque nos permites escudriñar las escrituras, Padre. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en aquellos que lo pidan. Y en esta hora queremos pedir por tu Espíritu Santo, porque sea Él, el Señor, el que hable a través de mi boca, que la llene, Señor, y que solamente se exponga, Señor, aquello que tienes dispuesto, Señor. Ayúdanos, Señor, y cierra nuestros labios, Señor, si hemos de decir algo que va en contra de tu voluntad, Señor. Te pedimos porque solamente tu voluntad sea la que aflore, Señor, en esta hora. Y gracias, Señor, porque otro domingo más, Señor, podemos estar aquí en tu monte santo. Muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios, hermano, porque como bien se hablaba ahorita en esta historia, los discípulos tenían un problema. Y el problema era, hermano, que las olas del mar estaban a punto de esa barca en la que ellos estaban, de venirse abajo. Y cuando vieron a Jesús que estaba dormido, muchos se escandalizaron y dijeron, ¿qué no ves que perecemos? ¿No ves el problema en el que estamos metidos? Y como bien se comentaba ahorita, hermano, dice que Jesús reprendió al viento.
El problema, hermano, no eran las olas. Las olas solamente eran consecuencias del verdadero problema. Y el verdadero problema era el viento, que era el que traía las olas de aquí para allá. Y muchas veces en nuestra vida, hermano, pensamos que el verdadero problema con el que estamos batallando, hablemos por ejemplo del alcohólico. Aquel que es alcohólico piensa que su problema es el alcoholismo. Aquel que es drogadicto piensa que su problema es la drogadicción. Eso solamente son consecuencias o causas de un verdadero problema. El verdadero problema es qué te está a ti incentivando, qué te está a ti motivando, porque no es motivación al final del día, pero qué te está causando a ti el que tú hagas ciertas cosas como el alcoholizarte o el drogarte. Mucha gente piensa que el problema son las causas. Los discípulos pensaban que las olas eran el verdadero problema y no era ese el problema. El problema era quién lo traía. Y en este caso era el viento. Como yo te comentaba ahorita, hermano, pasamos por circunstancias en las que a veces no vamos a la raíz, no vamos a lo que realmente está generando el problema y muchas veces, hermano, queremos aparentar, queremos quizá el hacer cosas por remediar ese alcoholismo o esa drogadicción, cuando realmente deberíamos de poner atención qué es lo que me está causando que a mí me lleve a drogarme o alcoholizarme. Es un ejemplo. Hay personas, hermano, te puedo decir, que hay mujeres, he hablado con algunas y me han dicho, hermano, ¿sabes qué? Yo me siento fea. Yo siento que estoy fea y han querido ocultar ese problema quizá porque alguien le hizo un comentario, quizá alguien le hizo un desaire y ella para poder subsanar esta parte, ¿sabes qué es lo que hace la hermana? Sacarse fotos atrevidas, fotos donde quizá enseñe el escote, fotos donde quizá enseñe la pierna, fotos en donde quizá esperando la aprobación de un like, de un me encanta, porque ella me decía, yo me siento fea, yo siento que estoy fea y el tomarme fotos de esta índole, para mí eleva mi ego, para mí mi autoestima va hacia arriba, pero es necesario yo sacarme estas fotos para poder sentirme bien conmigo misma. El problema no son las fotos. Las fotos solo son causas del verdadero origen que está aquí o está en el corazón. Que donde tendría que trabajar realmente es por ella sentirse bien, no buscar la aprobación de las demás personas, y es algo que la misma iglesia no es ajena a ello. Quizá buscando el buen predicador que te gusta cómo habla, que te dice que todo va a ser prosperidad y demás, y buscando los hermanos esas campañas de evangelismo, que viene tal apóstol, que viene tal discípulo, y están buscando realmente escuchar lo que sus oídos necesitan en ese momento. El problema no son las consecuencias. El problema es lo que hay en el corazón y en la mente. ¿Qué me lleva a mí el estarme alcoholizando? ¿Qué me lleva a mí, por ejemplo, hablamos hoy de términos como los sugar? ¿Has escuchado usted hablar del sugar daddy y sugar mommy? Bueno, hermana Raquel, yo sé que usted no lo sabe. Vamos a empaparlo un poquito. Son hombres o mujeres que están buscando una persona mayor, un hombre maduro o una mujer madura, para solventar sus gastos a cambio de algún placer, ya sea íntimo o por compañía solamente. Y que sabes una cosa, muchos de nuestras jovencitas aquí en la iglesia, te puedo decir, han buscado relaciones con gente adulta,
con personas mayores a su edad. Y algo que el Señor ha permitido ver es que el problema no es que busquen relaciones con hombres mayores a ella, sino que realmente el problema, ¿sabes cuál ha sido? La ausencia de papá en casa. Y quieren llenar ese vacío que ellas tuvieron de pequeñas con alguien mayor porque ven la figura de papá o ven a alguien que puede darles protección, pero el problema no es la decisión que ella está tomando. El problema es el vacío que hay en su corazón y que a causa de ese vacío está yendo a tomar decisiones que quizá no le convienen. No es luchar contra las olas, es luchar contra el viento, contra aquello que está causando el problema. Hoy, gracias a Dios, hay hermanos que han tomado la decisión de bautizarse y que en este bautismo algo que se les decía a ellos es, tienes que hacer el reconsiderar qué ha pasado en tu vida anteriormente que se va a quedar en esas aguas. Y que en esas aguas muchas veces ese viejo hombre sabe nadar y va a querer regresar. Y va a querer volver a hacer las mismas consecuencias que hacía antes, los mismos actos. Pero muchas veces estamos luchando con lo exterior, cuando el problema está en lo de dentro. La lucha no es con lo que se ve, la lucha es con lo que no se ve, y eso es aún más difícil. Cuestiones en las cuales estamos traumatizados, hermano, como el decirte, me acuerdo yo que yo tuve la oportunidad con algún compañero de tomar un cigarro de marihuana, de drogarme en alguna ocasión. Pero ¿quieres saber qué fue lo que me detuvo? ¿Quieres realmente saber qué fue lo que me hizo a mí el no tomar un cigarro de marihuana o fumármelo? Mi padre y mi madre. Porque mi mamá, a pesar de que ella, gloria a Dios porque hoy lo puedo vivir, ella consiguió un trabajo en el cual pudiera también a nosotros darnos ese tiempo como hijos, que cuando yo llegaba a casa yo podía encontrar en la mesa un desayuno o una comida, podía encontrar amor en cada uno de ellos, cosa que yo veía en mis compañeros, y te puedo decir que muchos de mis compañeros llegaban a casa y no había nada en el refrigerador, no había nada que comer, no había alguien que los pudiera enseñar, pero a mí el yo ver que estaba mi madre y mi padre esforzándose, para mí fue el decir, yo no quiero un cigarro de marihuana porque es defraudar la confianza que mis padres me han brindado. Pero yo veía que ellos fumaban marihuana y muchas drogas. ¿Sabes por qué? Porque tenían muchas ausencias en su vida. Y una de ellas es que no había papá o no había mamá. Y si estaban físicamente, estaban trabajando para llevar sustento, pero ¿sabes una cosa? No había quien los educara y la calle los estaba educando. El problema no era que él fumara marihuana, el problema no era que ellos estuvieran en drogadicción. ¿Sabes cuál era el problema? La ausencia de papá y la ausencia de mamá. Por eso hoy yo le he dicho a mi esposa, mientras Dios me dé fuerzas para seguir trabajando, yo necesito que tú estés en casa. Yo necesito que tú estés educando a mis hijos. Sé que es esto compartido, es de los dos, pero ¿sabes una cosa? Si los hijos no ven a alguien en casa, los hijos se van. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué mi hijo está en drogas? ¿Pero por qué mi hijo está en esta situación? Porque no hubo alguien que le estuviera enseñando. La raíz del problema del joven hoy en día es la ausencia que está teniendo en casa, la falta de dirección. Pero quien se preocupa por las drogas, ¿puedes llevarla a un internado? De ese mismo internado se va a salir porque no está buscando el internado, está buscando a alguien que pudiera darle amor tan solo. Alguien que pudiera estar con él, pero ¿cuántas veces tú y yo no estamos esclavizados a algo
que pensamos que es el problema, pero no lo está ahí. Solo son las consecuencias de un problema real. Los discípulos se sintieron amedrentados cuando vieron esas olas tan grandes. Yo no sé si has estado alguna vez en el mar, pero cuando el mar está embravecido, hermano, azota y tira hasta las barcas. Ellos tenían ese problema, pero Jesús identificaba cuál era la raíz del problema y no eran las olas. Era lo que causaba que las olas estuvieran fuertes y eso era el aire. Eso era el viento. ¿Te has preguntado qué es lo que te ha llevado a tomar decisiones equivocadas? ¿Te has preguntado por qué razón hemos actuado de ciertas formas o de ciertas conductas? ¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Por qué los jóvenes hoy en día no pueden salir de la pornografía? Anteriormente, en mis tiempos, hermano, cuando salió el internet, era un internet en el cual te conectabas y tardaba años en la conexión y ya estaba y había todavía los VHS, me acuerdo. Hoy en día, hermano, te puedo decir que es tan fácil entrar a internet para los niños que yo puedo identificar en los salones de clases a aquellos niños que tienen un despertar antes de tiempo. Aquellos que tienen conductas sexuales, hermano, en las cuales los puedo ver desde tercero de primaria, teniendo patrones de conducta que no son a la edad que deberían de tener. ¿Y sabes a causa de qué es? De que papá y mamá ahora es internet. Y que hemos cometido el error, de los cuales yo soy el primero, de que muchas veces les damos para que estén quietos una tableta o les damos un teléfono y ni siquiera vemos en dónde están nuestros hijos, en qué sitios están. ¿Cuál fue mi sorpresa de mi hijo Jacob? Que en una ocasión en Roblox estaba hablando con alguien, estaba hablando con una persona y le estaba diciendo, oye, ¿estás solo en tu casa? ¿Quién está en tu casa? A ver, toma fotos de tu casa. Cuando mi esposa se dio cuenta de que mi hijo estaba hablando con alguien, en ese momento subió y le dijo, ¿con quién estás hablando, Jacob? Y mi hijo automáticamente apagó la tableta. Pero son ese tipo de cuestiones, hermano, que a veces pensamos que el problema, ¿crees que es la tecnología? No, el problema es que a veces no le tenemos tiempos asignados y no revisamos en qué páginas están. Un despertar antes de tiempo, jóvenes de esta iglesia que se han acercado con un hecho, hermano, yo he tenido el problema de la sexualidad, que ahora esto ya es una enfermedad para el mundo. Aquel que no puede dejar de tener relaciones sexuales con una y con otra, y te puedo poner un ejemplo, Tiger Woods. Tiger Woods tiene la enfermedad de que sexual, de que no puede controlarse. ¿El problema son las relaciones sexuales que está teniendo, hermano? No, el problema va más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué vivió este hombre para que tuviera estos patrones de conducta? Jovencitas que me dicen, yo no podía salir de la pornografía, hermano, porque escuchaba a mis papás teniendo intimidad en el cuarto. Y eso despertó algo en mí que hasta hoy en día no he podido controlar. Cosas que tenemos a veces en casa, hermano, o que permitimos y que no deberían de estar. Te digo, mi despertar en esto sexual, hermano, fue a través de una videocasetera que tenían en casa. No debería de haber estado ahí. Sin embargo, uno como niño en la primaria, en mis tiempos, hoy ya los niños están aceleradísimos. Pero en mis tiempos, hermano, la sexualidad apenas la veías en la secundaria, en la prepa. Hoy en día no es así, porque tienen tan facilidad al internet, hermano, pero ese no es el problema. ¿Qué nos está haciendo falta a nosotros como personas? ¿No será que estamos peleando contra las olas y no estamos yendo realmente contra el viento, contra el origen? Que van a batallar mis hermanos que se van a bautizar, eso es de ley, hermano. Y aquellos que ya hemos sido bautizados, seguimos batallando con cuestiones difíciles.
Pero ¿qué te está llevando a ti el tener este tipo de patrones de conducta? ¿Cuántos vacíos hay en tu corazón que te llevan a alcoholizarte, que te llevan a drogarte? ¿Qué hay en tu corazón que esas causas con las que tú estás batallando no has podido? ¿Sabes por qué? Porque esas son por fuera. Lo que tenemos que tratar es por dentro. Y eso lo sabía perfectamente Jesús. En Mateo 18, hermanos, si me acompañas a Mateo 18, por favor. Gloria a Dios, hermano, porque traes tus primicias. Todo esto que está aquí atrás, hermano, cual agradecemos mucho tu disposición. Es para alguien que tenga necesidad. Si tú conoces a alguien que tenga necesidad, vas a tomar y te vas a llevar parte de ello. O si tú mismo tienes necesidad, hermano, llévatelo. Llévatelo. Esa es la primicia de nosotros. Mateo 18, versículo 18. Amén, hermano. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay enfermedades que ni siquiera la ciencia puede dar una solución, que ni siquiera los medicamentos pueden dar una solución, porque hay enfermedades que son espirituales. Hay cuestiones que son espirituales que por mucho que tú vayas al doctor, por mucho que tú vayas al médico, no sanan. Pero tú y yo tenemos esa grande oportunidad que Dios nos ha dado de atar en la tierra y desatar en los cielos. Que nuestra misma boca, hermano, tiene la facultad de atar y desatar aquello que nos está esclavizando, aquello que no nos deja ser realmente libres. Leía un libro, el cual se llama, te lo recomiendo, se llama Cerdos en la Sala. Y este libro decía algo bien interesante y ponía un ejemplo y decía, ¿qué pasa si yo llego a casa y encuentro telarañas? Y esa noche quito las telarañas. Al otro día, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Nuevamente va a haber ¿qué? ¿Por qué razón? Porque hay arañas. ¿Qué tendría que quitar yo de mi vida? No son las telarañas. Eso es por fuera. Yo tengo que ir a la raíz. Y la raíz es matar esa araña. Para que yo pueda dejar de ver telarañas en mi casa, yo tengo que ir a la raíz, que es matar a la araña. Y si yo no mato a la araña, por mucho que yo esté limpiando la casa, al siguiente día va a estar igual. ¿Sabes por qué la gente también está enferma en las iglesias? Porque toma las cosas de Dios en vano. Porque yo, como le dije a mi hermano Jorge, ¿por qué te vas a bautizar? ¿No es por quedar bien con Talía? Porque si es así, mejor reconsidéralo. Hace un año atrás, hermano, hubo bautismos también. Y qué lástima, hermano, que yo te tenga que decir hoy esto. Pero uno de los hermanos que se bautizó, hermano, hoy ya está muerto. El hermano tenía problemas de drogadicción, de alcoholismo también. Pero no quiso cambiar. No quiso cambiar sus malos hábitos. No creas, el que tú vengas a la iglesia no quiere decir que va a haber un cambio total. El que tú te bautices, hermano, no quiere decir que va a haber un cambio total. El cambio lo tienes que dar tú. Y a un año después de ese bautismo, hermano, te puedo decir, hermano, que qué lástima, porque el problema no era la drogadicción ni era el alcoholismo, eran las ausencias y la falta de dirección que había en casa. Esa era el real problema que tenía el joven y que él lo quería llenar con las drogas porque no había nadie en casa, porque no había dirección, y es algo que estamos batallando como creyentes, como cristianos. Hijos que se nos están perdiendo, hermano, porque no les estamos dando dirección.
Lo que el Señor está permitiendo con los jóvenes allá, se les hablan temas de sexualidad, se les hablan temas de drogadicción. A los niños se les está incitando a que confíen en Dios, pero se les está procurando que ellos tengan el conocimiento y no que solo sean mojados, que no haya un cambio en tu vida. ¿Quién falló? ¿La iglesia? ¿Fallaron los hermanos? ¿Falló el pastor? No. Fue la ausencia que había en el corazón que incitaba a este joven a cometer eso de drogarse y alcoholizarse. Ese era el real problema y no lo estamos atendiendo porque estamos pensando que por fuera vamos a estar bien. ¿Qué pasaría, hermanos, si ese árbol de jacarandas, sabías que lo sembramos del tamaño del tronquito que está ahí hace un par de años? Este aguacate también. Pero a ver, Vicente, si este árbol estuviera con las hojas secas, ya se estuviera muriendo, ¿qué yo le tendría que hacer a ese árbol? ¿Qué le hace falta, por ejemplo? ¿Y eso a dónde va? A la raíz. Yo podría quitarle las hojitas y decir, ay, se está muriendo, vamos a quitarle esas hojitas muertas para que vuelva a salir. Pero si la raíz está podrida, va a seguir cometiendo el mismo problema, que las nuevas hojitas que salgan se van a volver a secar porque el problema está en la raíz. No sé si estás entendiendo el mensaje acá. Pero muchas veces estamos luchando contra las olas y tenemos que luchar contra el viento. ¿Qué ausencia hay en mi corazón que me lleva a alcoholizarme? ¿Qué ausencia hay que me lleva a drogarme? ¿Por qué mis hijos están en esta condición? ¿Por qué yo como padre no he tenido esa precaución? Porque hay cosas que son espirituales. Y Jesús nos ponía el ejemplo, hermano. Acompáñame, por favor. Al libro de Romanos 7. Romanos 7. ¿Se preparó, hermano, para la cena del Señor? Y cuando digo que te preparaste, hermano, es procuraste. Porque hoy en día ya no hay ese procurar en la iglesia. Como la cena del Señor, como algo que, como cualquier otra cosa, y dice la Escritura que por eso muchos están enfermos. Que cuando tomas la cena del Señor, si bien es cierto que no hay una restricción, nosotros como iglesia decimos, si no te has bautizado, te recomendamos que no la tomes, por beneficio tuyo. Porque dice la Escritura que el que toma la cena del Señor indignamente, juicio come para sí. Y por eso en la iglesia hay muchos enfermos y muchos ya han muerto. Por eso yo te digo, ¿te preparaste? ¿O hay algo que está el Espíritu Santo hablándote? Es importante, hermano, porque hay cosas que son espirituales. En Romanos 7, hermano, versículos 14 en adelante. Amén, hermano. Dice así, porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que, ¿qué, hermano? Que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que
Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque todos quisiéramos ir a evangelizar, porque todos quisiéramos compartir, pero cuando llega esa tentación, esa debilidad a mi vida, caemos. Caemos y reprobamos y decimos, Señor, es que yo quiero hacerlo con la mente, pero ¿sabes qué? Hay algo en tu corazón que no te está dejando avanzar. Y decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Por eso yo te decía, tenemos que buscar la raíz, hermano. Tenemos que buscarla porque si tú sigues haciendo lo mismo, las mismas cosas, buscando otro resultado, jamás va a ser así. Dice por ahí un lema, el pueblo que no aprende de sus errores está obligado a cometerlos de nuevo. ¿En qué estoy fallando yo? ¿Qué hay en mi corazón que hace que mis causas sean distintas? ¿Qué hacen que mis causas o mis acciones no me beneficien? Te digo, yo conocí la pornografía y me costó trabajo salir de ella. Y si tú buscas, por ejemplo, en internet a Itiel Arroyo, otro predicador, él también estaba metido en pornografía cuando estaba sirviendo a Dios. Y hasta que no fue a Dios y le dijo a Cristo, ayúdame, libértame de esto, hasta ese momento fue liberado. Pero cuántas cosas hay en nuestro interior que todavía no podemos avanzar. Porque estamos quitando solamente las hojas, porque estamos peleando contra las olas y no contra el viento, que es lo que lo origina. Quiero terminar, hermano, para decirle a mis hermanos que van a bautizarse, que se vayan preparando, por favor. Me parece que mi hermana Alicia, o quién es el que va a ayudar. Mi hermana Alicia los va a acompañar para que se vayan a cambiar. Hermano, dice la palabra de Dios que todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. Hay cosas que son espirituales, mujeres en la Biblia que nos menciona que tenían flujo de sangre, mujeres que estaban encorvadas, y Jesús les decía, Satanás las tiene atormentadas, porque hay cuestiones que son espirituales, porque te has cansado de batallar con médicos y no ves una solución, porque no dan con ese diagnóstico certero. Este joven que tenía este problema, hermano, yo no sé si usted recuerda, pero aquí adelante manifestó. Los ojos se le pusieron en blanco y nos dimos cuenta que había algo más allá, que a más de quitar las telarañas tenía yo que matar esa araña. Y cuando este joven manifestó, hermano, se empezó a reprender y fue liberado, hermano. Te puedo decir que fue liberado. Pero cuando tú no quieres cambiar, cuando el pecado mora en ti, como decía el apóstol Pablo, hermano, aunque ayunemos 40 días y 40 noches, no va a haber resultado, porque tú tienes la decisión. Por eso yo le decía a mis hermanos hoy, ahí están las aguas, ahí están. Y yo le dije a mi hermano en una ocasión que vino aquí a la iglesia en un estado inconveniente, después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo me dijo, ve y dile. Le dije, por su nombre, Dios no es un juego. Si tú sigues en este comportamiento, ahora Dios ya no te va a meter a la cárcel. Ahora Dios viene por tu vida. Ya no hay segunda oportunidad. Eso te lo tenía que decir. Porque el Espíritu Santo me movió a decirle, lástima. Lástima. No tuvo la decisión de decir, quiero ir a la raíz.
¿Qué es lo que está provocando que yo haga este tipo de circunstancias? Si tengo que cerrar una red social porque me está incitando a ver mujeres, a ver hombres, a estar mandando solicitudes, cierra tu red social. El problema no es las mujeres que estás viendo, el problema es que tú estás permitiendo que en tu corazón haya ese deseo. Decía Pablo, doy gracias a Cristo, solamente Cristo puede liberarte. Si hasta hoy en día has estado batallando con algo, con lo cual no has podido salir, es porque se estás luchando contra las olas y no estás luchando contra el viento. Tienes que aprender a luchar contra la raíz de tu problema. Y voy a terminar, hermano, para que nos vayamos preparando. Ahí está el agua. Si alguien quiere bautizarse, hermano, el día de hoy, y no estaba contemplado y no lo haya hecho, ahí están las aguas. No hay nada que te impida. Es una decisión, hermano. Yo le decía a mis hermanos, yo rehusé 3 veces al bautismo cuando estaba ahí en la casa del pastor Gustavo. 3 ocasiones estaba a punto de bautizarme y no lo hice. Por muchas circunstancias. Pero entendí después que esto es una decisión. Que Dios quiere gente esforzada y valiente. Que diga, quiero que me bendiga, Señor. Quiero esa tierra prometida. ¿Sabías que el pueblo hebreo fue bautizado en la nube? Dice la Escritura. Y después de que fueron bautizados, recibieron la tierra prometida. Dios no puede utilizar a alguien que está sucio, hermano. Alguien que no está dispuesto. Por eso, si hoy tú quieres y no te has bautizado a una edad adulta, quieres bautizarte, si es por la ropa, ahí traigo ropa yo, hermano. Yo te presto ropa. Ahí está. Y yo les decía también a mis hermanos, hubo hace muchos años que se le invitó a alguien a bautizarse y esta joven no quiso. Después, cuando quiso ya ella bautizarse, ¿sabes qué le pasó? Unos días antes tuvo un accidente y se murió. Pero cuando el Espíritu Santo le dijo, ¿no te quieres bautizar? Ella no lo quiso hacer. Por eso, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si alguien de los que está aquí no se ha bautizado y quiere bautizarse, ahí están las aguas. No hay nada que te impida. Hoy tienes la oportunidad. Mañana, no lo sé. Y vamos a terminar con Gálatas 5, hermano, por favor. Esperemos que ya nuestros hermanos ya estén listos para el bautismo. Gálatas 5, versículo 1. Amén, hermano. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice en Juan 8:31 al 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, ya no batalles. Si no puedes salir de eso en lo cual no puedes, por más que te esfuerzas salir, es porque tu lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tienes que ir a Jesucristo. Solo Él puede liberarte. Hay que ir a la raíz que está provocando que yo haga esas cosas. Y una vez que la identificas, llévalo a Cristo. ¿Qué está provocando que actúe así? Ve a la raíz. No quieras llenar esa ausencia con el alcohol. Llénate de Cristo. Él te va a libertar. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Y ahorita vamos a invitar también a mis hermanos para que pasen al frente. Aquellos que se van a bautizar, hermano. Y quien va a tomar la cena, también posteriormente a ello lo vamos a hacer. Hoy se nos juntó todo, gloria a Dios, hermano. Hoy también tenemos primicias, gloria a Dios. Porque dice la Escritura que un alma que se arrepiente, hay gozo en los cielos. Y aquí yo veo al menos 3 almas, me parece que se van a bautizar. Entonces, pues si hay alguien más, adelante, hermano.
Ahí está el agua. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque los discípulos, Señor, su problema pensaban que eran las olas, Señor. Pero realmente el problema era lo que lo causaba, Señor. ¿Qué causaba que esas olas estuvieran así? Y era el viento, Señor. Muchas veces estamos peleando con cosas por fuera, Señor, pero la raíz está en el corazón. Por eso Jesús decía, limpia primero lo de adentro del vaso, para lo de que lo de afuera esté reluciente. Padre, permítenos, Señor, ir a la raíz. ¿Qué nos está ocasionando que tengamos conductas que no nos convienen, Señor? Permítenos identificarlo, Señor, no llenar esas ausencias, Señor, con algo que es pasajero y que posteriormente nos hace sentir más miserables de nuestra condición anterior, Señor. Padre, por eso permítenos, Señor, ir a la raíz de los problemas, Señor. Permítenos vivir en esa libertad, Señor, con que Cristo nos ha hecho libres y no volvamos al yugo de la esclavitud, Señor. Gracias, Padre, porque, como decía el apóstol Pablo, Señor, gracias doy por Cristo, que nos ha libertado, Señor, de la pornografía, que nos ha libertado de la drogadicción, del alcoholismo, de la codicia, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que está batallando con ello, que el Espíritu Santo le haga ver cuál es la raíz de su problema, por qué razón está actuando así, y que una vez que lo identifique, Señor, que lo lleve a ti, Padre, para que pueda realmente ser libre, Señor. Padre, gracias, Señor, porque el día de hoy has permitido que mis hermanos sean libertados, Señor. Libertados, Señor, de esa vida vana, Señor. Y que hoy en estas aguas, Señor, van a dejar a ese hombre viciado, Señor, para que salga uno nuevo. Dales en su corazón esfuerzo y valentía, Señor, para hacer las cosas y para afrontar aquellos, Señor, aquellos retos, Padre, que vivimos día con día, Señor. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos permites ver que el problema no era el problema, Señor, que tenemos que ir a la raíz, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta enseñanza y permite que en esta hora mis hermanos sean bautizados con el espíritu de fuego, Señor, con ese bautismo de fuego, Señor. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos un aplauso a Cristo, hermano.